Buenos días, Hola, buen día, ¿cómo están? bendecida, gracias a Dios. ¿Y Bueno, tú cómo estás, bien, bien, Sumaya? gracias a Dios, qué bueno que hoy nos pudimos conectar sin problema. Sí, Señor, gracias a Dios. Buenos días a todos los que nos acompañan. Y a los que nos van a ver en diferido. Sí, Bueno, pues otro capítulo del Padre Pío y las almitas del purgatorio. Esa devoción tan bonita que teníamos que yo particularmente no conocía casi nada de esa devoción del Padre Pío. sí, todo esto es nuevo para nosotros. Sí, estamos aprendiendo juntas. Y qué aplicable a la vida. Sí, sí, esto es un mundo nuevo, totalmente desconocido. Y bueno, de la mano del Padre Pío y del Padre Alessio, gracias a este libro que estamos revisando, estamos aprendiendo un montón, todos juntos, o hacer un poquito más acerca de las benditas almas del purgatorio y de, bueno, y todos los familiares que estarán muy contentos de que nosotros estemos aprendiendo esto porque de alguna manera estamos conscientemente ahora pensando más en ellos y rezando más en todos ellos. Sí, señor. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar este programa con una oración, una invocación al Espíritu Santo. Vamos a ponernos todos en actitud de oración para que todos aprendamos de aquí lo que Dios quiere que entre en nuestra mente y en nuestro corazón y que sea de provecho. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Santifica lo que pensemos, lo que digamos y lo que hagamos, que todo sea para nuestra santificación, la santificación de nuestras almas y para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar con otro capítulo de este libro, Las almas sagradas del Padre Alessio. Dice, era una noche usual en el comedor. Los hermanos, como era costumbre, estaban reunidos para cenar una comida humilde y Padre Pío también estaba comiendo alguna cosa. Repentinamente la charla fue interrumpida por un movimiento abrupto del Padre Pío. Con prisa se dirigió hacia la puerta del comedor y comenzó una conversación con alguien que permanecía invisible para los demás hermanos que lo habían seguido. Algunos de ellos decían, se ha vuelto loco. Sin embargo, le preguntaron con quién estaba hablando. Él sonrió y les dijo, no se preocupen, estaba hablando con algunas almas que estaban camino del purgatorio hacia el cielo. Se detuvieron a darme las gracias porque las encomendé en la misa de esta mañana. Dicho esto, Padre Pío regresó a su lugar en el comedor como si nada extraordinario hubiese sucedido. De hecho, nada extraordinario había sucedido, ya que sabemos que las almas eran visitantes frecuentes de Padre Pío y que podía verlas con sus ojos físicos, como podía ver a todas las demás personas. Durante sus primeros años en San Giovanni Rotondo, Padre Pío estaba a cargo de los estudiantes seminaristas. Con frecuencia les hablaba de los dolores y sufrimientos de las almas del purgatorio y de nuestro deber de ayudarlas con nuestras oraciones y nuestro sacrificio. Para alentarlos a hacer esto, Padre Pío les contaba a los seminaristas sus experiencias personales con las almas de los difuntos, diciéndoles que esas almas lo venían a ver para pedirles oración. Hacia final de 1937, el padre Bernardo da Pichela
quien era el provincial en esa zona en ese tiempo, falleció. Todos los sacerdotes de la provincia celebraron 3 misas, como era costumbre, por su alma. Una noche, cerca de la hora en que el padre Bernardo murió, Padre Pío había terminado sus oraciones y estaba a punto de salir del coro. El coro era el lugar donde se hacía oración. Cuando miró hacia el tabernáculo para saludar a Jesús. Al hacer esto vio claramente al padre Bernardo caminar desde el altar de la Virgen, de Nuestra Señora, hacia la sacristía. El padre Pío vio a este padre Bernardo, que ya había fallecido, por 3 noches seguidas. Tal vez era para darle las gracias por sus oraciones y para darle a entender que necesitaba más oraciones para liberar su alma del purgatorio. Las almas en el purgatorio están en estado de gracia. Su salvación está asegurada y la resurrección de los cuerpos a la vida eterna. Pero esta certeza hace que nosotros nos descuidemos y no las ayudemos con nuestras oraciones. No olvidemos a las almas del purgatorio en nuestras oraciones, en las misas, y ofrecer pequeños sacrificios también por ellas. Tal vez un día ellas desde el cielo intercedan a Dios por nosotros y le pidan traernos a nosotros mismos junto a ellas, allá en el cielo. Durante el año 1928, la mamá del padre Pío, la mamá Giuseppa, le preguntaba siempre a su hijo cuándo podía ir a San Giovanni Rotondo, pero él continuamente le decía que no, que todavía no. Finalmente, hacia el final de noviembre, el padre Pío le dijo: ahora es el momento para ti para venir. En ese tiempo, María Pile, ya hemos hablado de esta señora, recogió a mamá Pepa, que era como le decían a la mamá del padre Pío, mamá Pepa. La recogió en Pietrelcina y la llevó hasta su propia casa en San Giovanni Rotondo y acordaron que ella se quedara allí a pasar Navidad. Fue un invierno muy crudo. Nadie quería que mamá Pepa fuera hasta el convento a la misa de medianoche. Eran inviernos muy fuertes, había muchísimo frío, había nieve. Ella tenía fiebre, pero nada la iba a detener. Mamá Pepa fue a la misa. El día después de Navidad fue forzada a quedarse en cama. Tenía mucha tos y había desarrollado neumonía bilateral. O sea, tenía neumonía en los 2 pulmones. Padre Pío vino a visitarla diariamente hasta que falleció en sus brazos en la mañana del 3 de enero. Al día siguiente se realizó el funeral en el cementerio local. Padre Pío no tenía fuerzas, no podía regresar al convento. Él fue de nuevo a la casa donde su mamá murió, casa de María Pile. Se acostó sobre la cama donde su mamá había fallecido y llorando y diciendo: mi hermosa madre, mi pequeña madre, estas lágrimas son de amor, nada más que de amor. El 7 de octubre de 1947, otro sufrimiento en San Giovanni Rotondo laceró el corazón del padre Pío. Sucedió la muerte de su papá, el señor Gracio Forgione. Él también fue llevado al mismo cementerio local que el padre Pío podía ver desde la distancia. Nuestra fe nos enseña que en el mismo instante de nuestra muerte, cuando el alma abandona el cuerpo, esta comparece ante nuestro juez, ante nuestro Padre. Pareciera que este juicio sucede en el lugar donde el alma se separa del cuerpo, en ese mismo momento. Nadie está exento de eso y cada instante de nuestras vidas será tomado en cuenta. Todo lo bueno y todo lo malo, lo no tan bueno. Esta idea provoca angustia en los corazones de los santos y conocemos que muchos
santos han tenido prácticas de penitencia severas. Una vez le preguntaron a Padre Pío: Padre, ¿cómo puedo sufrir el purgatorio aquí en la tierra para que cuando muera vaya de inmediato al cielo? Y él respondió: aceptando todo de las manos de Dios, ofreciendo todo a Él con amor y agradecimiento para permitirnos pasar de nuestro lecho de muerte al paraíso. Padre, ¿usted también sufre los dolores del infierno? Sí, sí los sufro. ¿Y los dolores del purgatorio también? Créeme, esos también. Las almas del purgatorio ciertamente no sufren más de lo que yo sufro, y estoy seguro de no estar equivocado. El purgatorio era algo de lo que el Padre Pío sabía. Cuando hablaba de las pobres almas y de sus sufrimientos, él también estaba hablando de su propia experiencia personal, y en consecuencia, él hacía todo lo que estaba en su poder para enseñar y promover en los que estaban a su alrededor amor por esos pobres desafortunados hermanos y hermanas. Él nos hizo entender que no es suficiente tenerles lástima, sino que debemos actuar, ofreciendo a nuestro Señor nuestras oraciones diarias, sacrificios y nuestros pequeños sufrimientos por la liberación de estas almas. Esto que nos comenta Sumaya es la percepción de las enseñanzas que el Padre Pío dejó en el Padre Alessio y en tantos otros compañeros capuchinos. Entre los numerosos escritos del Padre Pío hay 71 ensayos escritos entre los años 1902 y 1905. Algunos de ellos escritos era cuando él tenía apenas 15 años y aún no había entrado a la orden capuchina. Además de describir las costumbres de su pueblo, los fenómenos de la naturaleza y sus profundos sentimientos religiosos y espirituales, también habla de su piedad por las almas santas o las almas del purgatorio. Su firme creencia en la existencia del otro mundo y de la inmortalidad del alma lo describe así el Padre Pío. No dudes que la sabiduría es la que da la vida a la riqueza. La riqueza un día desaparecerá, pero la sabiduría persiste y acompaña al hombre hasta la tumba y aún después de ella. Estas palabras del joven Francesco, el Padre Pío, muestran su profunda convicción de que estamos en la tierra para servir a Dios y ganar méritos para la próxima vida, viviendo de forma honesta y de acuerdo a la ley de Dios. Padre Pío escribió: honestidad y religión nos dan el coraje en toda empresa, nos acompañan hasta la tumba, donde nos permiten descender con alma serena. Por eso, mis hermanos, les ruego, los exhorto a no pensar solamente en la salud del cuerpo y en la riqueza, pero también pensar en el espíritu. Siempre sean honestos, porque la honestidad nos permite ver a nuestro Señor, el coro de los ángeles y el encanto del paraíso. Estas son palabras literales del Padre Pío. Padre Pío siempre estaba preocupado para que todos entraran en el paraíso. Una hija espiritual, Antonieta Pompilio, una vez le dijo: he hecho un pacto con Dios. Después de que mi alma sea purificada en el purgatorio y sea digna de entrar al cielo, yo voy a estar esperando en la puerta del cielo y no voy a entrar hasta haber visto al último de mis hermanos y mis hijos espirituales entrar antes que yo. Estas son las palabras del Padre Pío que nos dejó a todos. Todo esto muestra que el Padre Pío estaba siempre presente en la vida después de la muerte. Su preocupación por los que ya habían fallecido, esa preocupación era constante en él, las almas de los difuntos. Padre Pío sin duda veía la muerte como una hermana que nos acompañaba durante la vida, pero su corazón humano sufría ante la muerte de sus seres queridos o de la gente que él conocía. Él decía: la gente necesariamente debe partir. ¿Cuántas almas visitaron al Padre Pío? Pues no lo sabemos, eso va a ser incalculable, eso lo sabremos cuando lleguemos al reino. Pero por sus propias palabras, él siempre decía: más almas de difuntos del purgatorio que de los vivos suben a esta montaña para venir a mis misas y pedir mis oraciones. Lo que es increíble, teniendo en cuenta la abrumadora cantidad de gente que subía a San Giovanni Rotondo a visitar al Padre Pío.
El Padre Pío durante toda su vida estuvo rodeado de visitas de personas que querían asistir a sus misas. Ahora también sabemos que esas misas estaban llenas de almas del purgatorio. Él cuidaba de los vivos con amor paternal, pero esto no era suficiente y también llevaba el peso de aquellos que habían fallecido y lo hacía con perseverancia y con humildad. Él era realmente un hombre entre dos mundos, entre el gran alivio para los que estaban cerca de él físicamente y también para las almas que habían partido de este mundo. En la vigilia de la fiesta de San Francisco, la señora Anita Lodi fue a confesión con el Padre Pío. Cuando estaba a punto de salir del confesionario, ella dijo: Padre, mañana es la fiesta de San Francisco, dígale que vaya al purgatorio y libere a mis padres. Y Padre Pío le contestó: eso lo puedo hacer yo mismo. Padre Bernardo de Pietrelcina estaba preocupado acerca de la salvación de las almas de su madre, pero Padre Pío lo reconfortó diciéndole estas palabras: pon tu alma a descansar con respecto a la salvación de tu madre. Oh, si solo todas las madres cristianas fueran como la tuya. Yo lloro, pero me consuelo al pensar que esa madre tan querida, dedicada a su familia y reconocida por su piedad, ya está en el cielo. Cálmate, nunca dejaré de ofrecer mis pobres oraciones a Jesús por esas almas sagradas. Esas fueron las palabras de consuelo del Padre Pío para ella. La vida de oración del Padre Pío fue el centro de su ministerio. El Papa Pablo VI lo describe como, palabras literales, hombre de oración y sufrimiento. Para los hermanos de San Giovanni Rotondo, Padre Pío no era solamente un hombre que oraba incesantemente, sino un hombre que era oración. Ya él no oraba, él era una oración viviente. Estaba constantemente en unión con Dios. En la misa era una oración viva. En el confesionario sus oraciones se convertían en arrepentimiento y perdón. La gente que se iba de San Giovanni Rotondo se iba con una visión del Padre Pío en su lugar en el balcón, orando e implorando al corazón de Dios por el perdón de los pecadores. Tantas conversiones que salieron de San Giovanni Rotondo estando el Padre Pío en vida. Él era la representación de la sanación para el enfermo y el alivio para los sufrimientos. Así irónicamente se llama su hospital. Coraje para los tímidos, perseverancia para las almas buenas, conversión de las almas malas o no tan buenas, diría yo, y alivio y liberación para las almas en el purgatorio. Su actitud hacia el sufrimiento se puede resumir en las siguientes palabras: he trabajado e intento trabajar, he orado e intento orar, he estado alerta e intento seguir alerta, he llorado e intentaré siempre llorar por mis hermanos en el exilio, dice el purgatorio. Y terminamos con esta oración: no buscar sino compartir. Querido Dios, muchas veces te buscamos en la oración porque estamos ahogados en nuestra desesperación. Nos lamentamos al hablar y cada palabra es una petición por lo que queremos. Pedimos por nosotros y poco por los demás. Estamos preocupados con nuestros problemas y no vemos los problemas de nuestros hermanos. Nos olvidamos, Señor, que la dulce hora de oración no es para nosotros mismos, sino para colocar en tus manos todas las almas perdidas, no amadas y desconocidas, y rezar por ellas hasta que ellas te pertenezcan también, porque nunca es suficiente buscarte en oración sin pensar en los demás que están perdidos y desesperados. Enséñanos, Señor, que el poder de la oración es más fuerte al colocar al mundo a tu cuidado. Esta oración es de Elena Steiner. Y así terminamos este live de la vida del Padre Pío junto con las almas del purgatorio. Sí, es muy linda. Me gustó mucho cuando el Padre Pío calma a este fraile que está preocupado por el alma de su mamá y él le dice: no te preocupes, que el alma de tu mamá, ella está bien y ojalá muchas mamás fueran como tu mamá. Eh, qué lindo sería que nos dijeran a nosotros algo así, que yo digo, cuántas veces he deseado poder hablar con el Padre Pío. Yo decía: Dios mío, haberlo conocido. Yo decía: wow, si uno pudiera tener unos segundos con el Padre Pío, ¿qué me diría? Si yo, ¿qué palabras me diría él si yo pudiera tener 5 segundos con él? Dime lo que tú quieras. Yo estaba pensando mientras que tú hablabas,
¿qué le preguntaría? Pero más bien sería, ¿qué tú me quieres decir a mí? Sí, No, no preguntarle, decirle solamente, ¿qué tú me y tengo dirías? Dime 5 algo. segundos, dime algo. ¿Qué me puedes decir en esos 5 segundos? Sí, cómo me hubiera gustado. Yo fui esta semana a visitar a un enfermo y mi sorpresa cuando entro a la habitación del enfermo, yo hablo con él primero y luego cuando volteé a la derecha tenía la imagen del Padre Pío en la mesita donde le sirven la comida, en la mesita del hospital. Y mi sorpresa cuando vi la imagen, la misma que tú tienes allí, en la que tú colocas en la mesita. Sí, yo la tengo, pero yo la tengo en mi cuarto. Entonces, lo que yo coloco aquí siempre es el dibujo, que me encanta tener la imagen de San Francisco también. Este, y fue mi sorpresa cuando vi la imagen de Padre Pío y dije, aquí también está Padre Pío, cuando lo fui a visitar. ¿Qué nivel de oración tan profundo para llegar a ver esas almas del purgatorio? Que, o sea, puede ser una bendición, puede ser un... A mí quizás me diera mucho miedo ver las almas del purgatorio. Te soy honesta, me diera muchísimo miedo. Yo preferiría no verlas. Pero hay que imaginarse el nivel de oración, el nivel de santidad en vida del Padre Pío, para que esas almas lo buscaran, asistieran a sus misas, pidieran sus oraciones, mismos sacerdotes Sí, eh, lo buscaban porque necesitaban esas oraciones. Nosotros no tenemos la santidad del Padre Pío, nosotros no, que más quisiéramos, pero bueno, él dijo somos pobres, papa. ciegos, pecadores, pero esas oraciones no sabemos la falta que les... Y ellas están santificadas ya, ellas están en estado de gracia. Desde el mismo momento que un alma, al morir, al dejar el cuerpo, va al purgatorio, es porque estaba en estado de gracia. Pues si no estaba en estado de gracia, iba al infierno. Exacto. Pero lo que está es repellando, tapando esos huequitos que dejó por aquellas faltas, por aquellos errores que fueron, si bien fueron perdonados, tienen que ser reparados. Muchas veces vemos una persona que tú dices, wow, tan buena que es esa persona, mira ese sufrimiento tan grande que tiene con ese hijo, o mira ese sufrimiento tan grande que tiene con esa enfermedad. Y quizás agonías largas, personas que tú dices, wow, pero si fue tan bueno, ¿por qué esa agonía tan larga antes de partir? Esa persona está, está purgando en vida. Hay almas que purgan después de esta vida. No sabemos el tiempo, nunca lo vamos a saber, ni es contabilizado en tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros no es el mismo tiempo del purgatorio, no es el mismo tiempo de Dios. Sí, Pero esas oraciones, liberar esas almas que ya son santas, por eso se le dicen las benditas almas del purgatorio, ya son santas, lo que necesitan es ese empujoncito. sí, esas oracioncitas. Eh, sí, por eso están en estado de gracia y la salvación, como dice acá en el texto, su salvación está asegurada y, y tenemos la certeza de que un día van a pasar al paraíso, lo que no se sabe cuándo, y ellas obviamente están allí pagando y están sufriendo porque quieren ir pronto y necesitan las oraciones y las misas para poder ir hasta allá, y depende de nosotros que las podamos ayudar a dar ese paso. Esos días marianos, como por ejemplo hace un par de días que fue el día de Nuestra Señora de Guadalupe, Sí, esos días marianos son importantísimos para las almas del purgatorio, porque la Santísima Virgen María en esos días de sus advocaciones va al purgatorio y sube muchísimas almas. Yo me reía porque yo ese día esa advocación para mí es muy especial. Y yo le decía, mamita, ve al purgatorio y vacíalo, llénale el cielo de almas a Jesús. O sea, yo me imaginaba ese día, no sé, nunca sabremos cuántas almas suben un día mariano, pero yo me imagino tantas almas ascendiendo. Ahora, cuando relatabas que esas almas fueron a despedirse del Padre Pío, que iban, ya iban camino al cielo. Tú imagínate aquella dicha de poder entrar a la gloria después de haber purgado. sí. Yo digo, ese, como el Padre Pío, ¿no? Un hombre que vivía en dos mundos, como describe en el libro, porque él podía ver, él estaba como decir aquí, yo te estoy viendo a ti, y de pronto podía ver tantas almas que estaban pasando a su alrededor y podía ver a los ángeles de las otras personas y él podía ver con sus mismos ojos
lo que nosotros vemos y lo que no podemos ver. Era como, yo digo que muchas veces él se sentiría saturado, era como demasiado para, si nosotros nos cansamos con lo que tenemos día a día, y a veces si nos sentimos ya, ok, ya necesito un minuto, ya va, una pausa. ¿Cómo se sentiría él y casi no dormía en esas horas y horas y confesando, y luego las almas, y luego los ángeles, y luego las personas que lo buscaban, porque eran, y las cartas que recibía, y la gente, y las llamadas, y todo, y dice, wow, todo para una sola persona. Y además de eso, los dolores que él tenía, porque era una persona que ya también estaba minada por dolores, porque él sentía físicamente dolor. Entonces no era una persona que estaba fuerte, digo yo, sin sentir nada, él tenía dolores. Entonces es impresionante, si uno se pone a pensar en todas esas cosas, es impresionante. Él tenía una fuerza que solo Dios le podía dar esa fuerza. Y es increíble, y mientras uno más sabe y uno más lee, uno más se impresiona de la vida de Padre Pío y todo lo que giraba y todo lo que había en ese solo ser. Y bueno, y esa es la razón, los mismos papas, el papa, cuando uno está leyendo, muchos papas iban a visitarlo. El papa Juan Pablo II fue varias veces. Este papa, el papa que leímos ahorita, Pablo Pablo VI. VI, Pablo VI habla muchísimo del Padre Pío, muchísimo. Eh, y muchos le han rendido de alguna manera, lo citan o le rinden un homenaje o van hasta allá y lo visitan, visitan la tumba de Padre Pío, porque es impresionante. Y la riqueza de la vida de este santo es inmensa. Pocos santos, pocas personas santas, ah, de lo que yo tengo uso de razón, de lo que he leído, han habido como Padre Pío, que la iglesia, a pesar de que, bueno, también tuvo sus momentos de lucha, pero pocos hombres con ese nivel de santidad durante toda una vida han existido. O sea, se les ha reconocido a muchos de ellos tiempo después, pero en nuestros tiempos es un santo atípico, o sea, es de estas personas que vienen una en un millón, 10 millones. Sí, Y yo pienso mucho en él, en la oración. ¿Qué lo diferenció? Bueno, obviamente fue un alma escogida por Dios, pero también el cultivar esa oración, esa oración. Ayer yo estaba escuchando los relatos de Navidad de María Valtorta y pensaba en uno de los relatos la oración de María, la oración de José, los imaginaba, o sea, en el relato los podías ver en esa actitud de oración, de constante oración, de Dios todo el tiempo, mañana, tarde y noche, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, María y José orando. El padre Pío era un hombre orante, era un hombre orante, los santos, era un constante orar, era un no constante soltaba orar, el rosario. no soltaba el rosario y no paraba de hablar con Dios y de crear intimidad con Dios. Él descubrió a Dios en su alma y en esos momentos en medio de la gente, de todo ese tumulto de gente que ahora también sabemos que aparte de tumulto de almas vivas, también habían almas de difuntos. Y en medio de todo ese revuelta vida llena de gente alrededor, él no descuidaba esa intimidad con Dios. Cierto, sí. A ver qué aprendemos nosotros de eso, cómo acallar el mundo exterior Que no es fácil. para... No es No, fácil. Los ruidos del mundo nos sacan. Muchas veces uno está tratando de orar y te saca de la oración. Buscar esos espacios, como dice la Biblia, enciérrate en tu cuarto y tu Padre que ve en los secretos. sí, sí, a veces es difícil. A veces uno trata, incluso cuando estamos en la iglesia, estamos allí y, en la mente es como, ok, silencio, silencio, La loca de la silencio, casa. sí. A veces sí, silencio, este no es el momento de pensar.
Es el momento de hacer silencio dentro de la... Y yo, a veces yo llego manejando y voy a parar un momentico. Y llego ahí, me detengo 2 segunditos, 5 minutos. Y de pronto empiezo, tengo que ir a hacer esto, para. Eso es cuando salga de aquí. Cuando salga de aquí pienso qué es lo que tengo que hacer. Este momento no es para pensar qué tengo que hacer después cuando salga de aquí. Ahorita es para estar aquí. Entonces yo digo, Angelito, ayúdame a no pensar en nada, ayúdame. Entonces ahí lo pongo a trabajar, ayúdame. Ahorita no es momento de pensar en nada. Ayúdame a poner mi mente en blanco. Vamos a pedir la intercesión del Padre Pío, que tenía ese nivel tan grande de oración. Vamos a pensar en San Josecito y en la Santísima Virgen María, que de verdad que belleza esos relatos de María Valtorta, porque nunca me los imaginé orando tanto como cuando cerré los ojos mientras que escuchaba el relato, y ella embarazada, a punto de tener a Jesucito, y ella hincada en oración con el Padre, y San José en oración constante. Sí, es que hay un escrito. Está escrito en italiano, nos están escribiendo en italiano, pidiéndonos oración, Sí. ah, nos están pidiendo oración. Oremos unos por otros no solamente por las almas de los fieles difuntos, de los que estamos hablando sí, ahora, para personas enfermas. pero hay muchas personas enfermas. Cuando pedimos por los enfermos, pedimos no solamente por nuestros enfermos, por los enfermos del mundo entero. Cuando estamos pasando por una tribulación, tengo un problema con mi hijo, Señor, te pido por este problema que tengo con mi hijo y por los hijos de todas las madres del mundo entero. Unamos nuestras oraciones. Como decían allí en esta oración, que rezamos por nosotros, por nuestras necesidades. Todos tenemos necesidades. Cuando pidamos por una necesidad específica de nosotros, unamos esa petición, la de todas las personas que están pasando por esa misma necesidad. Sí, Que Dios como dice al en su final. infinita misericordia une esa oración nuestra personal al mundo entero. Sí, como dice, enseñando, Señor, que el poder de la oración es más fuerte al colocar el mundo a tu cuidado. O sea, lo de nosotros y lo de todos los demás. Si nosotros nos encargamos de todas esas criaturitas de Dios, de nuestras oraciones, Dios por seguro se va a encargar de nosotros, que también somos sus criaturas consentidas. Ujú. Y le agrada tanto ver que uno pide por los demás. Sí. Bueno, pues les agradecemos mucho la compañía. Los invitamos a seguir los horarios del grupo por las diferentes cuentas. Hoy es miércoles Josefino, por ahí viene Yesenia. Los martes tenemos a Neila. Los lunes tenemos a Neila con las almas del purgatorio. Los martes tenemos a Lisette con el Espíritu Santo. Lore sigue con los rosarios, Marisela con la coronilla de la Divina Misericordia, María Eva Yol también nos apoya con la misericordia, tenemos a Julieta con la Virgen Rosa Mística y San Miguel Arcángel. Tenemos muchísimas actividades. Eh, este sábado es la Santa Misa mensual, la última del año, en la Iglesia San Luis. Eh, los que se puedan acercar, sería bonito compartir esa Eucaristía, la última del grupo de oración de este año. Y bueno, gracias por unirse con nosotros en oración, por conectarse en estos programas para aprender más sobre la vida del Padre Pío, sobre la devoción tan bonita a las almas del purgatorio. Si tienen alguna inquietud, no duden en escribirnos por el privado, bien sea por esta cuenta, por la de Sumaya o por la cuenta del Alegre Padre Pío. Y bueno, estamos todos en el camino de seguir aprendiendo, de seguir conociendo, orando unos por otros y creciendo en fe. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Sigamos en oración, unos por otros y por las benditas almas del purgatorio, no nos olvidemos de todos ellos. Y pues ahora que viene Navidad, en este tiempo de Adviento, sigamos en preparación por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros familiares, pidamos por todos los que se han alejado un poquito del niño Jesús, pidamos por ellos y bueno, hagamos un poquito de sacrificio y no olvidemos a nuestros seres queridos que ya marcharon y se Una adelantaron.
Una cosa importante ahorita en Navidad, la caridad. Hay un montón de gente, si bien nosotros a lo mejor tenemos algunas carencias, hay gente que tiene una vida carente totalmente de cosas esenciales, de cosas básicas. Mediten en su corazón, miren a su alrededor, siempre hay obras que necesitan ayuda. Siempre hay niñitos que desafortunadamente sus padres no tienen para darles algo en Navidad, no solamente a veces regalos, a veces alimentos. En el grupo de oración tenemos varias obras en Venezuela y en Colombia, comedores en diferentes partes, donde literalmente no necesitan que los ayuden con un regalo para que el niño tenga o la niña tenga un regalito el día de Navidad. Literalmente necesitan comer día a día, así sea una comida al día. Hay gente que no tiene ni siquiera una comida al día. En esos comedores reciben muchísimas personas día tras día y los están alimentando. Entonces, vamos a dejar en estos días varios posts, pero si todavía no llega el post, escriban por las diferentes cuentas y se les pasa la información de esos comedores. Hay gente que ese poquito que nosotros podamos dar hace la diferencia y hace que personas tengan alimento. Ustedes se imaginan lo difícil que debe ser uno tener hambre y no tener que comer, pero peor aún, ver a un hijo con hambre y no tener nada que darle. Ver a un niño, a tu bebé, a tu niño que tiene hambre y que tú no le puedas dar absolutamente nada, eso debe ser súper difícil. Entonces, miremos alrededor que siempre va a haber obras que necesitan de esa caridad. No solamente nos enriquece ante Dios, sino internamente, cuando tú ayudas a ese tipo, a esas personas que están en dificultad, tú internamente vas a sentir un gozo y una felicidad que no se compara con nada. Lo tienes que vivir para saber. Y después que lo vives la primera vez, no vas a parar de hacerlo. Vas a estar buscando siempre la necesidad en los demás para ayudar un poquito y eso te va a hacer Sí, feliz. en las iglesias también pregunten en sus parroquias donde ustedes viven. También con seguridad ellos también llevan programas. En cada parroquia siempre hacen algún programa, ayudan a alguna parroquia que necesita ayuda, algún hogar, algún barrio, casa hogar. Siempre recogen para ayudar a estos niños. Pregunten en su parroquia, preguntan donde ustedes viven, que con seguridad van a conseguir algún programa donde puedan colaborar. Sí, señor. Pueden seguir. Y no crean que porque viven en un país desarrollado allí no hay necesidades. Yo nunca me imaginé que aquí en los Estados Unidos hubiera tanta gente en necesidad. Hay mucha necesidad aquí, sí, sí hay muchísima. Y en todas las Imagínense en partes. Sudamérica y en los países del tercer mundo. Entonces, sí, un granito de arena. En los hospitales también recogen. En los hospitales muchos colocan un árbol con unos papelitos, y cada familia o persona agarra un papelito, cada papelito es un niño y ese niño tiene un deseo, puede ser de comida o puede ser un ropa o un juguete, dependiendo de lo que se esté recogiendo en esa parroquia, y se le puede ayudar a esa familia o a ese niño. Pueden participar también de esa manera. Aquí lo están haciendo donde yo vivo, en los hospitales y en las iglesias. Entonces es otra manera también de ayudar. Así mismo. Ese es el mejor regalo que le podemos dar al niño Jesús. Acuérdense que el que cumple años es el niño Jesús. Exacto. Y a él le encantaría ese tipo de regalos de parte de nosotros. No solamente es escribirle la carta y pedirle, vamos a regalarle al niño Jesús eso que tanto le agrada, la caridad. Cierto. Sí. Bueno, que pasen un lindo día, muchas bendiciones y bueno, los esperamos la semana que viene, Dios mediante. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas, a todas, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos desde tantas partes, Argentina y bueno, a Brasil,
y desde Italia, Italia, eh, Venezuela, sí, Colombia. de tantas partes, gente tan linda que nos acompaña ahorita en vivo y en diferido. Mira, allí me está escribiendo un primo, un primito que me está acompañando. Muchísimas gracias, él es desde Atlanta. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en el día de hoy. Nos volvemos entonces a ver la próxima semana, si Dios lo permite, y a seguir aprendiendo un poquito más acerca del Padre Pío y su relación y un poquito más de las almas del purgatorio. Así mismo ¿Mm? es. Muchas Bueno, bendiciones. besito. Otro.